Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Gloria a Dios. Amén. Leemos todos en el nombre de Jesús. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza a nuestro Dios. Pueden estar cómodos, hermanos. Y yo he titulado a este mensaje los privilegios de estar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Porque es un privilegio, hermano, ser parte del reino de Dios. ¿Qué es un reino? Para comenzar, podríamos decir que un reino literal es un espacio, es un territorio en el cual hay un solo gobernante, uno que se llama soberano, uno que se llama monarca. Monarca quiere decir único. Y además es vitalicio, es decir, que su monarquía y su reinado dura hasta que él se muere. Y eso es un reino en cuanto a lo terrenal. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados para otro reino. Y gracias a Dios que Él en su misericordia nos llamó para ser participantes de esta bendición. Y es que nosotros, hermanos, tenemos que entender, o si entendiéramos un poquito más lo que significa vivir bajo el reino y el gobierno de Dios, entonces viviríamos mejor también. Aleluya. Porque a veces vivimos como que si no tuviéramos Dios, como que si no tuviéramos alguien que no está para someternos. Porque los reinos del mundo que se establecían sobre todo en la antigüedad con más frecuencia que ahora, yo creo que no sé si todavía quedarán esclavos. Hay reinos, hay reyes, pero en su mayoría ya gobiernan de otra manera. Pero cuando la Biblia fue escrita, los reinos y los reyes que habían sometían a la gente con rigor. Pero este Dios que nosotros tenemos nos somete con amor, con misericordia. Aleluya. Y no para maltratarnos, no para sacar provecho del esclavo, no. Al contrario, hermanos, Él nos trata con amor para bendecirnos a nosotros mismos. Para no tratarnos como esclavos, sino más que esclavos como a hijos. Aleluya. Y por eso, hermanos, es que decía yo que si entendiéramos nuestra posición delante de Dios, entonces estaríamos más seguros, más tranquilos en todo tiempo y más que nada en este tiempo que estamos viviendo. Demos una alabanza al Señor. ¿Sabe usted que uno de los mayores fracasos que tuvo el pueblo de Israel, o el principio de su desastre total, fue haber pedido rey? Aleluya. Dice la palabra de Dios que después de que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, de tiempo en tiempo, Dios levantó
hacía las veces como de rey, de presidente, de dirigente, de líder, de caudillo. Y hubieron varios jueces, entre ellos una mujer que se llamó Débora. Pero cuando Samuel envejeció, dice que él nombró a sus 2 hijos de jueces, pero que sus 2 hijos no andaban en los caminos de Samuel, su padre. Entonces los ancianos de Israel fueron a Samuel y le dijeron: mira que tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto nosotros queremos tener un rey. Así como los otros pueblos tienen un rey, nosotros queremos también uno para nosotros. La Biblia dice que no le agradó la propuesta a Samuel y él fue a consultar en oración a Dios. Y Dios le dijo: óyelos en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Es decir, hermano, que el propósito de Dios era que no haya reyes, porque ¿qué pasó con los reyes? Muy pocos fueron los que se mantuvieron en los caminos del Señor. Y lo que el rey hacía el pueblo. Cuando el rey era temeroso de Dios, el pueblo se volvía temeroso de Dios. Cuando el rey no era temeroso de Dios, el pueblo lo seguía hasta la idolatría. Pero, hermano, la Biblia nos deja entrever que el propósito de Dios no era que haya reyes en su pueblo. Él quería ser el soberano rey en medio de su pueblo y guiarlos en todo tiempo. Pero como esto no fue así, hermano, rey tras rey los fue llevando al fracaso, a la idolatría, a dejar los caminos de Dios, a olvidarse totalmente de Dios, hasta que el castigo de Dios se cumplió, porque Él les había advertido. Al mismo Samuel le dijo el Señor: obedéceles en todo lo que te pidan, pero diles también que de esta y de esta y de esta manera los tratará el hombre que sea vuestro rey. Y Samuel dijo al pueblo: Dios me ha dicho que el que sea rey de vosotros los esclavizará, os quitará vuestros jóvenes, los llevará a sus labranzas, diezmará vuestra tierra, vuestro fruto, vuestro grano. Bueno, les advirtió, pero ellos dijeron: no, nosotros queremos rey. Entonces ellos fracasaron, pero el propósito de Dios es firme. Llegó el momento en que el pueblo desapareció totalmente porque por la desobediencia fue disperso. Pero en ese tiempo Dios vuelve su misericordia a un pueblo que no es el pueblo de Israel, un pueblo que no conocía a Dios, el pueblo llamado de los gentiles. Y en ese pueblo, hermano, fuimos nosotros también llamados dentro de ese pueblo. Es decir, hermano, que la misericordia de Dios se viene a nosotros y nosotros tenemos que entender que también ahora nosotros vivimos bajo un reino. El reino de Dios creo que tiene, a mi manera de pensar, 3 etapas. Mi manera de ver la Biblia tiene 3 etapas. El reino de Dios, el primero, el reino espiritual en el cual nosotros vivimos. Luego de esto vendrá un reino literal, porque Jesús vendrá a la tierra a reinar por 1000 años. Será un reino visible y literal. Y después de aquello vendrá la tercera parte, que será el reino eterno de Dios. Pero de lo que yo quiero hablar en esta mañana es de este reino espiritual en el cual ahora nosotros estamos viviendo. Y los privilegios, hermanos, los privilegiados que somos,
al ser parte de este reino. Y que sobre todo entendamos, hermanos, porque entendiendo eso, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad, vamos a tener, hermano, tranquilidad en todo momento. Aleluya, porque el mundo, hermano, está desesperado. Y a veces nosotros nos mezclamos con ellos, sus ideas, sus pensamientos, sus miedos, sus sustos, sus temores, como que invaden a nuestra vida. Estamos pendientes de la noticia, qué pasará, qué vendrá, hermano, pero nosotros tenemos que alzar nuestra mirada al trono de la gracia, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra ayuda, en Él está nuestra esperanza. Aleluya. Hermano, a veces es difícil para el hombre entender. Juan el Bautista vino preparando el camino para el Señor. Cuando Jesús llegó a la tierra, comenzó su ministerio, lo estableció ese reino, pero la gente no entendió, ni los mismos discípulos, hermano, porque ellos, el reino de Dios y el Mesías, se había anunciado con tanta, ¿cómo le digo yo? Con tanta alegría, con tanta expectativa, que las generaciones pasaban y pasaban, pero ellos tenían en su corazón la esperanza que se levantaría un gobierno, un rey para su pueblo. Y cuando Jesús nace, usted sabe, hermano, que cómo y dónde nace Jesús. Entonces eso como que a ellos les chocó, les contradijo su pensamiento, esa esperanza que ellos tenían, como que se frustró porque ellos no pensaron que el rey de Israel iba a nacer en un pesebre, que el rey de Israel iba a nacer en pobreza. Aún los reyes de Oriente que vinieron cuando fueron anunciados que había nacido el rey de los judíos, ¿a dónde fueron ellos? Al palacio de Herodes. Porque si dijeron, pues ha nacido un rey, tiene que ser en un palacio. Y ellos fueron a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dijo, aquí no hay más rey que yo. Hermano, y los discípulos tampoco lo entendieron. Porque cuando Jesús los llevó al monte de los olivos para cuando ya se iba a ir de esta tierra, como última pregunta, hermanos, que le hicieron al Señor, ¿cuál fue? ¿Establecerás el reino de Israel en este tiempo? O sea que como que ellos dijeron, bueno, la esperanza en ti ya la perdimos. Pero hay una esperanza, o en qué tiempo será, o no era para este tiempo. Pero ellos no entendieron que el reino de Dios ya estaba entre ellos y que no es el reino de Dios, no es un reino literal, no es un espacio geográfico. El reino de Dios, Él lo estableció en cada corazón. Es decir, que Dios estableció su trono en su corazón y en mi corazón y en el corazón de todo aquel que le abra, hermano, a Él, hermano, el entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda entender el propósito de Dios. Y entonces por eso es que es un privilegio, hermanos, estar en este reino de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros nos mantengamos firmes para este reino inconmovible. Y es que, hermano, como le decía, Dios nos estableció, nos llamó, no con rigor, sino con amor. Y las promesas de Dios de este reino tienen garantía eterna.
no solamente tienen garantía para esta vida, sino que la garantía es eterna, porque este rey es inconmovible, este rey es eterno. Y la bendición que tenemos nosotros, hermanos, es que también reinaremos y viviremos con él. Una alabanza al Señor. Hermano, entonces, ahí es lo que yo quiero que nosotros nos demos cuenta, que siendo el Señor nuestro Rey, Él es el que mira por la necesidad de nosotros. Y mire que en el tiempo del pueblo de Israel era natural la esclavitud. Y entonces había derecho para la gente que pudiente tomar esclavos. Pero en medio de esa ley, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel que de los esclavos que tomen de los extranjeros, no de sus hermanos. Pero igual ellos también tomaron de sus hermanos, porque había gente pobre entre los israelitas que se esclavizaban por deudas o esclavizaban a sus hijos. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que cuando el esclavo sea hebreo del pueblo de ellos mismos, tenía que ser libre a los 7 años. Y dice, la ley decía, si salió solo, solo saldrá. Si entró con mujer y con hijos, pues saldrá con mujer e hijos. Pero si entró a la esclavitud solo y su amo le dio mujer, porque una vez hecho esclavo, ya su vida, él no podía hacer nada con su vida. Todo lo decidía su amo. El amo le daba a esposa si él quería dársela. Y dice que a los 7 años, si el amo le quería dar libertad, pero si el amo era el que le dio la mujer y tuvo hijos, no podía llevarse ni la mujer ni los hijos. Era cosa bastante difícil, creo yo, para ellos. Y dice que también decía la ley que si al cabo de los 7 años ya el hombre tenía derecho a la libertad, pero él quería quedarse de esclavo, porque parece que entre toda esa gente había un amo que era bueno, que tenía misericordia, que los trataba bien, hasta el punto que de pronto podía haber alguien que decía, no, yo quiero quedarme como esclavo. Entonces, ¿qué hacía? Dice que el amo tenía que sacarlo al medio de la multitud, al esclavo, y llevaba una herramienta que se llamaba lenza, que es un tubo de hierro semejante a un cincel. Sí conocemos lo que es un cincel, ¿no? Entonces pero era un tubo así como esto, con o sea, obviamente hueco por dentro, pero muy fino por aquí. Entonces dice que el amo lo arrimaba contra un muro al esclavo con la oreja del muro, se le ponía la lenza contra la oreja y con un martillo un golpe en la oreja. En Ecuador nosotros llamamos eso sacabocado, ¿no? Es un hierro que sirve para hacer huecos. Un solo golpe y hace el hueco. Entonces eso era lo que le hacían al esclavo, y esa era una señal de que ese esclavo no era esclavo por rigor, sino que era por amor. Y además, con esa señal ya se quedaba esclavo para siempre en la casa de su amo.
Esa era la ley que había, hermano, para la esclavitud. Y con esto yo creo que Dios quería, de cierto modo, mostrar que nosotros también, hermanos, hemos sido llamados. ¿Pero para qué? Para ser no solamente siervos. Porque, amados siervos, también Dios nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos. Y cuando de siervo pasa a la posición de hijo, las cosas cambian. Porque el siervo no tiene derecho a la herencia, pero el hijo sí. Aleluya. Entonces nosotros tenemos parte con Dios y somos, aleluya, privilegiados. ¿Por qué? Porque mientras venga la heredad eterna que esperamos, aleluya, vivimos bajo el reino de Dios. Y en ese reino, hermano, quien gobierna, quien manda, quien dirige, aleluya, es el Señor. Y estando con Él, hermano, nosotros estamos seguros. Hermano, decía yo que hoy en este tiempo nosotros no tenemos por qué, hermano, escandalizarnos como el mundo se escandaliza. No tenemos que vivir con la angustia que vive el mundo, hermano, porque para nosotros hay una cobertura celestial. Hay una protección, hermano, que está sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo lo que Dios le ha dado. Hermano, aunque el mundo se aflija y aunque el mundo se acabe, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, quién es aquel que nos llamó, hermano, y quién es el que nos promete. Mire, en el libro de Isaías, el capítulo 53, donde habla del varón sufriente de Jesucristo, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando habla de que Él llevó nuestras enfermedades, la Biblia dice que habla de dos maneras. Lo habla para las enfermedades físicas y lo habla para las enfermedades del alma. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, uno de los evangelios dice que lo primero que hizo fue sanar a la suegra de Pedro. Y luego de aquello dice que vinieron muchos enfermos y los sanaba para que se cumpliese lo que está escrito, dice el escritor del evangelio, para que se cumpliese lo que está escrito, que por su llaga fuimos curados. Pero cuando habla de la crucifixión de Jesucristo, dice que también Él llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario. Es decir, hermano, que el Señor ha hecho una obra y hace y seguirá haciendo una obra perfecta en todos aquellos que hemos aceptado y aquellos que hemos propuesto recibir y abrir nuestro corazón para que sea Dios el que gobierne en nuestras vidas. Pero claro, hermanos, también tenemos que entender que las promesas de Dios son condicionadas. Las promesas de Dios son hermosas, son grandes, son incomparables, pero también tienen su condición. Aleluya. Dios desde el principio ha puesto condiciones para los hombres. Cuando lo formó Adán, lo puso en el huerto del Edén y le dio toda bendición, pero le puso una condición, ¿verdad? Una sola condición. De todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto del bien y del mal no podrás comer. Esa fue la condición única que le puso a Adán. Adán no la cumplió. Y así, hermano, cada hombre ha venido Dios trabajando en todas las épocas con cada generación, con cada pueblo. Y Dios le pone su bendición, pero le pone también su condición. Y a nosotros también, hermanos,
tenemos múltiples, grandes bendiciones, pero también tenemos condiciones. Y la condición, hermanos, es que guardemos sus mandamientos, que hagamos su voluntad. Aleluya. Que nosotros, hermanos, vivamos para Él. Es que si entendemos, hermanos, que aquí en nuestro corazón, en su corazón, hermanos, hay un trono. Y en ese trono tiene que haber uno sentado, que es Cristo el Señor. Y como Él está en nuestro corazón, entonces Él tiene que ser el que gobierne. Él tiene que ser el que dirija. Si bien es cierto, nosotros tenemos libre albedrío, pero aún ese libre albedrío tenemos que ponerlo a los pies de Jesucristo. Para que no seamos nosotros los que decidamos. Para que no seamos nosotros los que hagamos, los que digamos, lo que pensemos solo por nosotros mismos. Sino que todo pensamiento, dice la Biblia, lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo. Todas nuestras acciones las pongamos en la mano del Señor. Todas nuestras ideas, todo cuanto torna o gira alrededor de nuestra vida, hermano, tiene que estar puesto a los pies de Jesucristo. Una alabanza para el Señor. Porque de otra manera no permitiríamos que Dios obre. No permitiríamos que Dios pueda manifestar su gloria y su poder. Hermano, tenemos que saber que en este reino, en este gobierno, aleluya, nosotros en cuanto a nuestra vida solamente estamos para servirle a Dios, para decirle, Señor, hazme entender tu voluntad. Aleluya, porque de lo demás, hermano, dice el Señor se encarga. Busquemos, dice el Señor, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, hermanos, que si nosotros buscamos agradarle a nuestro Dios, y agradarle a Dios es hacer su voluntad, y hacer su voluntad es andar conforme a su palabra. Si nosotros hacemos eso, dice el Señor, lo demás vendrá por añadidura. El trabajo, la salud, la paz, la prosperidad, todo, hermano, es una añadidura. Y nosotros tenemos que buscar no la añadidura, porque eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros no buscamos otra cosa primero, sino que mirando nuestra necesidad, mirando el día de mañana, hermano, nosotros decimos, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a vivir? Si nos paran, si no tenemos trabajo, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? Y tantas cosas que vienen a nuestra mente. Y cuando llega un dolor a nuestro cuerpo, la preocupación es que, ¿y ahora qué hago? Hermano, pero no nos acordamos que tenemos un Rey soberano, un Rey poderoso, un Rey misericordioso. Aleluya, que lo que necesitamos es humillarnos y postrarnos e ir. Y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Él. No dejarlo a Él para el último, como última alternativa, como algo que bueno, como ya no hay más que hacer, vamos a buscar a Dios. No, hermano. Jesucristo debe ser nuestra primera prioridad. Jesucristo debe ser el primero en nuestras vidas. Imagínense lo que es vivir dentro de este reino. Dice la Biblia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, hermanos, que cada vez que usted se despierta, abre sus ojos, se da cuenta que tiene vida, que tienes salud, que tienes familia, pero que aparte de eso, dice que hay una promesa, que ese día usted tiene nueva misericordia.
que vamos esa mañana o ese día a estrenar una nueva misericordia de parte de Dios. Y se acaba ese día y viene otro día y se levanta una nueva misericordia para nosotros. Y así vivimos, hermanos, en ese reino, con esa bendición. Pero a veces vivimos como que si no tuviéramos nada, como que si fuéramos sin padre, como que si fuéramos huérfanos, y de pronto esperando que alguien de nuestra familia, alguien que esté en mejor posición económica que nosotros, tenga misericordia y nos extienda la mano. Vivimos como que si no tuviéramos a dónde ir, ni a quién acudir, y como que si la muerte estuviera sobre nosotros y que no sabemos y no tenemos dónde escapar. Oh, pero que, hermanos, que el Señor nos abra los ojos espirituales. Nos dé entendimiento, hermano, para saber que no estamos solos, que no estamos a la intemperie, que no estamos abandonados, hermano, que no estamos a la deriva. No, hermano, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Hermano, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. En el día de la angustia estaré con él, lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Una alabanza a nuestro Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y cuando invoque, yo le responderé. Hermano, no hay cosa mejor que recibir la respuesta de Dios. Créalo, hermano, que yo creo que todos tenemos experiencia. Cuando hemos orado, hemos pedido la bendición a Dios y recibimos la respuesta a esa petición, nosotros hasta lloramos de alegría, lloramos de felicidad, porque decimos, este es el Dios que yo tengo. ¿Sabe que a veces a mí me sucede que eso, pero otras veces como que oro y como que el cielo se me cierra, o como que mi mente se me cierra y como que se me tapa el camino para llegar con mi petición a Dios? Pero a veces, hermano, me sucedió en estos días, vine al culto y estaba como en esa situación y de pronto oí a una hermana orar. Y lo que ella decía llegó a mi corazón. Y yo dije, gracias, Señor, porque tú vives, porque tú eres real. Porque, hermano, gracias a Dios, yo a través de oír, de ver el testimonio de algunos hermanos, yo afirmo mi corazón más en Dios. Porque de pronto digo, aunque yo no sienta, pero el hecho de que esa hermana o ese hermano esté sintiendo tu presencia, eso me aclara que tú sigues vivo, que tú eres real, que tú estás con nosotros y que llegará el momento en que yo también sentiré esa bendición. Pero lo importante es que no estoy clamando al aire. No estoy en un momento de angustia, de desesperación. Hermano, puede pasar de pronto, hermano, ¿no? A Juan el Bautista le pasó. Juan el Bautista, ¿qué pasó con él? Dice la Biblia que él fue el que preparó el camino al Señor, el que fue a bautizar, y cuando Jesús vino, dijo, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Los apóstoles que él tenía, los discípulos, perdón, que él tenía, porque él también tenía discípulos. Y dice que muchos de sus discípulos lo dejaron a él y se fueron con Jesús. Y la gente le decía, mira que tus discípulos se van con Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Ese no es problema. Para él eso no fue problema. Porque él dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y los discípulos lo dejaron. Pero Juan se quedó tranquilo porque él sabía que eso iba a suceder. Pero llegó el momento en que fue encarcelado. Y estando en la cárcel, sí me parece a mí que a él le llegó una angustia grande. Porque obviamente, hermanos, las dificultades sí angustian la carne. Pueden angustiar hasta el espíritu. Y dice la Biblia que Juan el Bautista, estando en la cárcel, mandó a sus 12 y sus discípulos a que lo busquen a Jesús. Y les mandó una pregunta. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Eres tú el Cristo? ¿O tenemos que esperar a otro? Mire usted lo que mandó a preguntar Juan después de haber dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él no dijo ni sí ni no. Él dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que han visto y las cosas que han oído. Díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libertados, que los muertos resucitan y que a los pobres se les anuncia el evangelio del reino de Dios. Una alabanza a nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Rey que está en nuestro corazón. Aleluya, Él es el que merece toda la gloria y toda la alabanza en esta mañana, en este culto y siempre, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Díganle a Juan, díganle a Juan, aleluya, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Aleluya. Y seguramente los discípulos regresaron con esa respuesta. Y aunque Juan no salió de la cárcel, murió decapitado, pero yo creo que él murió convencido de que había predicado la verdad, que había hablado del verdadero, que había confiado en el único y verdadero. Hermano, estamos atravesando un tiempo de dificultad mundial. Hermano, una epidemia que se levanta y va matando personas por millones. Y que la gente, hermano, se angustia. Hermano, yo creo, pienso, por lo que me doy cuenta y veo, hay hasta creyentes que ni al culto quiere venir por miedo a la pandemia. Yo creo, hermano, y realmente lamento que sea así. Aleluya. Porque nosotros tenemos a alguien que sobrepasa todas las cosas, hermano. Todo pensamiento. Oh, hermano, puede hacer que se propague más, puede hacer que se acabe, puede hacer que venga otra enfermedad peor que esta. Puede hacer que el mundo sea conmovido, hermano. Puede hacer que los montes se trasladen de un lado a otro, que la tierra tiemble. Hermano, que todo cambie, pero nuestro Dios sigue siendo fiel, sigue siendo el mismo. Sus promesas son eternas, sus promesas son verdaderas.
Aleluya. Y aunque el mundo pase, hermano, la iglesia permanecerá. Nosotros permaneceremos. Pero hay que darle lugar a Dios en el corazón. No tenemos que ser cristianos de título. No tenemos que ser cristianos de culto. No cristianos de bautismo únicamente, no. Tenemos que ser cristianos de acción, de vivir la vida cristiana todos los días. Que cuando me levanto, que cuando hago, que cuando hablo, que cuando veo, que cuando estoy donde quiera que esté, no me olvide, hermano, quién soy yo, a quién le pertenezco. Aleluya, porque si yo desvío mi mente, mi corazón, mi pensamiento a cosas vanas, a cosas pecaminosas, entonces, hermano, estoy haciendo que Dios salga de mi vida. Y eso me llevará al fracaso, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no quisieron que Dios gobierne en ellos. Quisieron un hombre como rey y fracasaron. Pero nosotros, hermanos, estamos seguros en aquel que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, aquí hay hermanos que han atravesado la misma enfermedad, hermanos, y Dios los levantó. Hay otros que han partido, pero partieron con esa esperanza firme en quien creyeron. Yo creo que ningún creyente que ha muerto con esta o alguna otra enfermedad, no creo que haya creyente que haya muerto renegando y diciendo: en vano creí en Dios. No, hermano. Porque sabe usted que la Biblia dice que aún para el verdadero creyente el morir es ganancia. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo vivo, pues tengo que vivir para Cristo. Y si muero, pues he ganado. Porque, hermanos, para nosotros humanamente morir, yo al menos no quiero morir. No sé si alguno de ustedes quiera morir, pero yo no quiero morir. Pero Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no entendemos, hermano, o no queremos que eso llegue, hermano, pero tenemos que saber de todas maneras que si morimos, hemos ganado. Porque hemos llegado a la meta final. Y dice la palabra de Dios, hermano, que hubo mucha gente que murieron con esta fe. Y ellos están esperando ese día glorioso. Porque habrá un día glorioso, hermano, para la iglesia. Habrá un día glorioso para todos los que hemos creído en el Señor. ¿Para qué? Para no solamente vivir en el reino milenial, sino vivir en el reino eterno con Dios. Y en Hebreos capítulo 11, los últimos versículos, ahí está enumerando una serie de hombres y mujeres. Y seguramente ahí está Abel, ahí está Enoc, ahí está Noé, ahí está Abraham, están los profetas, hermano, y todos aquellos que murieron con esta fe, los discípulos, los primeros cristianos, hermano, todos ellos murieron con esa esperanza. Y nosotros mantenemos esa esperanza. Y si tenemos que un día morir, tenemos que morir con esa esperanza. Y nuestros hijos vivirán con esta esperanza. Y los hijos de nuestros hijos seguirán con esta esperanza. Hermano, porque este reino es eterno. Pero un día, hermano, cuando llegue el final para este mundo, entonces estaremos en la presencia de Dios. Reinaremos y viviremos con Él por toda la eternidad. Pero eso será para el futuro. Hoy vivamos el presente. Hoy vivamos el presente sabiendo, hermanos, que Dios está con usted todos los días de su vida. Hermano,
Si hemos vivido así y si no lo hemos vivido de aquí en adelante, levántese cada mañana con esa convicción de que su Dios está con usted. Aleluya, que no está solo, que aunque de pronto el problema familiar, el problema personal, el problema social sea o parezca grande, no se olvide que más grande es el Dios que tenemos. No se olvide, hermano, que el Dios que tenemos sabe qué cosa tenemos necesidad y Él es el que abre camino donde no hay camino. Aleluya, Él abrió camino en medio del mar para que el pueblo pasara. Cuando Moisés dijo, Señor, ¿ya qué hacemos? Los enemigos están atrás y delante está el mar, ¿qué hacemos? Dios le dice a Moisés, no te detengas, sigue adelante. Moisés dice, pero ¿y para dónde? ¿Cómo? Golpea con tu vara las aguas. Y cuando Moisés golpea, el mar se abre. La Biblia dice que vino un viento recio y separó las aguas y abrió camino y los israelitas pasaron por tierra firme con sandalias, con zapatos y todo, porque no había agua. Aleluya, Dios abrió camino en medio del mar. Y si no abre camino, pues los hace andar sobre las aguas. A Pedro lo hizo andar sobre las aguas. Pedro dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo camine. Y Jesús le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar. Y yo no sé si se emocionó o se asustó, pero una de esas dos cosas le pasó. Cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, dijo, estoy caminando sobre las aguas. De pronto dijo él, y comenzó a hundirse. Señor, sálvame que perezco, dijo él. Jesús extiende su mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, hermano, pero lo que quiero resaltar en este episodio es que si te estamos hundiendo, no te preocupes. Clama a Dios. Si sientes que no puedes caminar por lo seco, o si sientes que al caminar sobre las aguas comienzas a hundirte, no te angusties, clama a Dios. Él extenderá su mano. Él los levantará. Él lo ha hecho una vez y lo volverá a hacer, hermano. Él lo ha hecho 2 veces y lo volverá a hacer otra y otra y otra y otra vez, hermano, porque Él no nos dejará caídos. Él no nos dejará abandonados. Él siempre nos levantará, hermanos. Él siempre extenderá su mano. Por eso, qué bendición ser parte de este reino. Tener como rey a Jesucristo, hermanos, es lo más grande que nos ha pasado. Por eso, mi hermano, mi amigo que me está viendo, abra su corazón a Cristo en esta mañana. Entréguele a Él su vida y verá que las cosas cambian. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, todo es diferente. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.